importante. Recuerden que estamos ahorita profundizando un poco en el sentido de lo que culturalmente conocemos como la Navidad, ¿no? Así es. Hace 8 días yo decía que la Navidad tiene una connotación realmente muy cultural, o sea, su desarrollo ha devenido en algo muy cultural. De hecho, el concepto que nosotros tenemos el día de hoy, realmente, digamos que dista mucho de ser un concepto bíblico, como cultura. De hecho, si ustedes observan, el tema de Navidad es un tema en el que se habla de todo, menos de lo que realmente dio origen a la Navidad. ¿Sí? Que el estrene, que la comida de Navidad, ¿sí? Que los regalos. Es la época quizás más emocional del año, en la que más emociones hay. De hecho, yo me acuerdo que en el pasado nosotros hacíamos una cartillita de tiempos con Dios para el fin de año, porque era tan emocional el tema de la Navidad que comenzaba uno a recordar que el novio de no sé hace cuánto, que la novia de no sé cuánto, y entonces pilas. Y los tiempos con el fin de mantenernos pues en la perspectiva de lo que es el cristianismo, aún en épocas como estas. Pero si ustedes analizan bien, se van a dar cuenta que es una cuestión muy cultural. De hecho, eso hace parte de ese proyecto de secularización que inicia en el año 1600 en Europa, con el fin de quitarle poder a la iglesia socialmente. Entonces la Navidad deja de ser algo bíblico, teológico, para convertirse en un tema netamente cultural, secular. ¿Sí me explico? Obviamente buscando, digamos que suprimir lo que realmente dio origen a lo que conocemos como la Navidad. De hecho, el término latino es natividad o nacimiento. Entonces, ¿cuál es la pretensión con estos sermones de aquí hasta el final del año? Como ir más a lo que realmente significa esta época. Dejar de ser tan emocionales con esta época y ser un poco más bíblicos y más espirituales. No quiero aguar la fiesta con el estreno, ni la comida, ni nada de eso. Yo les dije hace 8 días, coman lo que quieran, es su problema. Ustedes responden después, es su salud. O sea, yo no sé, yo voy a comer, pero yo voy al gimnasio, entonces no tengo problema con eso. Entonces, celebren, hagan todo lo que se hace culturalmente, pero pensemos un poco más en lo que realmente significa esta época, o lo que significó, porque para la iglesia primitiva significó algo diferente a lo que para la iglesia contemporánea significa el día de hoy. Muy diferente. Gran parte de la enseñanza, obviamente toda, especialmente en las cartas del Nuevo Testamento, tiene que ver no solamente con la cruz, sino con la encarnación. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, decía la iglesia. Himnos o escrituras como Filipenses 2 del 5 al 11 fueron himnos en la iglesia primitiva. Himnos. Mira el calibre de las canciones que se cantaba en la iglesia primitiva. No eran temas que apelaban a las emociones. Eran temas, himnos, canciones que apelaban a la conciencia. Muy diferente a hoy en día. Entonces, claro, como a nosotros nos tienen últimamente, contemporáneamente, acostumbrados al entretenimiento. Entonces, todo el entretenimiento, ¿a qué apela? A las emociones.
La época donde más se consume, yo creo, es esta. Es impresionante. Por ejemplo, el viernes salimos de aquí a las 9, pero cogimos taxi como a las 10:15. O sea, no puedo creer que toda esta gente esté comprando hasta ahora. La prima estuvo poderosa, porque era gente y salía gente y salía gente. Pero yo digo, pero ¿cómo así? Porque durante el año no hay plata. Entonces uno dice, bueno, tenaz. Entonces es la época y el consumo a que apela a tus emociones, ¿sí o no? A tus emociones. Ahora no sé si se han dado cuenta, pero están vendiendo unos baflecitos de diferentes tamaños, ¿no? Dependiendo de la rumba, ¿cierto? Entonces hay unos de 150, otros de 300.000, otros de 800.000 y las pick-up, que eso ya es calibre alto, ¿sí? Pero las están vendiendo ¿para qué? Para el 24 y para el 31. Y la gente, es impresionante, ¿cómo compran eso? Ahora, ¿la necesitan? No, sí, la necesitamos. La necesitamos. Porque ya eso apeló a tu emoción. Gran parte de las cosas que compramos que no necesitamos es porque sentimos que creemos que la necesitamos. Una cosa así, era el enredo. Pero no la necesitamos, simplemente es esa propuesta. Pero fíjate en cómo nos distrae todo esto de realmente entender para qué vino Jesús a este mundo. Yo quiero que hablemos un poco del entendimiento de Pablo al respecto. Vamos a ir a 1 de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Y a medida que leemos, vamos a tratar de entender, comprender lo que pensaba Pablo al respecto. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues le consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Versículo 13: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Versículo 15, que es el versículo clave de este pasaje. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Qué mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 18. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Un pasaje que está desprovisto de cualquier estigma emocional. Es un pasaje que necesariamente apela a nuestra conciencia. Apeló a la conciencia de Pablo. Varias veces, en varias oportunidades, hemos acordado que una definición objetiva de la gracia, de lo que es la gracia de Dios, es bondad de Dios para quien solo merece castigo.
bondad de Dios para quien solo merece castigo. Pablo es el exponente por excelencia de la gracia de Dios. A juicio propio es el hombre en el Nuevo Testamento que más escribe acerca del tema. Pablo. No solo en virtud de su predicación, sino como un primer beneficiario de esa bendita gracia. Y en este pasaje que estamos leyendo, el apóstol hace una descripción de cómo la gracia de Dios fue derramada con abundancia sobre él. ¿Y cómo se define él? Como el peor de los pecadores. El peor de los pecadores. Y lo primero que vemos en el texto, en este desarrollo, es una acción de gracias de parte de Pablo. Del versículo 12 al versículo 14. Y es importante recordar aquí que esta carta es profundamente personal. Estamos leyendo correspondencia personal entre Pablo y Timoteo, que estamos estudiando no solo una carta, sino una relación. Ojo, esta carta primero se dirigió a una persona. ¿Quién? Timoteo. Entonces estamos leyendo correspondencia personal, muy íntima, muy profunda. Luego la carta evidentemente se lee o se hace pública y se aplica de forma pública, pero inicialmente corresponde a una situación bastante personal. Pablo le escribe a Timoteo. La relación fraternal de padre a hijo entre Pablo y su amado y fiel hijo en el Señor, Timoteo. Así siempre lo llamó, mi fiel hijo en el Señor, Timoteo. Eso es un buen ejemplo de cómo las relaciones entre líderes y hermanos en la fe deben ser. ¿Quiénes somos los que lideramos o los que dirigimos o como nos quieran llamar? Simplemente somos esclavos de los demás. Así es. No somos más que nadie, ni menos que nadie, pero somos esclavos. Y Pablo siempre se vio de esa manera con respecto a Timoteo y con respecto a la iglesia. Es tanto que se ve como el peor de los pecadores. De ningún modo Pablo se está superponiendo, de ninguna forma, en ninguna situación. Pero él está buscando, obviamente, expresarle a Timoteo cómo él se siente objetivamente con respecto al Evangelio. Y es lo que hace aquí, esta acción de gracias. Y en esta sección de la carta, Pablo es muy real, honesto y abierto con su propia vida. No es una sección súper espiritualizada de su correspondencia con Timoteo. Pablo es profundamente honesto y verdadero. ¿Qué está diciendo él? Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Y luego dice, a pesar de que, ¿no? Es como el tono de la situación, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Pablo es profundamente honesto con respecto a cómo era su situación anteriormente. Da gracias al que lo fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor. Y fundamentalmente da gracias por tres cosas. Uno, porque Cristo lo fortalece. En 2 Corintios 12:9 tenemos un ejemplo del labio del apóstol de cómo es fortalecido por la gracia de Dios. Vamos ahí, 2 Corintios, marquen ahí en 1 Timoteo. 2 Corintios 12:9. Vamos a leer desde el 7 para darle más contexto. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara.
Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es la forma en que la gracia de Dios fortalecía a Pablo. No quitando su situación, no quitando aquello que lo atormentaba, sino fortaleciéndolo en medio de esa debilidad. Es como Pablo se hizo fuerte en el Señor, no dejando de tener problemas. Para Pablo su cristianismo fue problemático durante toda su vida. De hecho, una de las teorías con la que yo estoy más de acuerdo, que la espina del costado se refería a el tema de los judaizantes, que le estaban haciendo la vida imposible a Pablo, que lo perseguían y que le estaban haciendo la vida imposible a la iglesia. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era un problema de los ojos, otros dicen que era su orgullo, pero con lo que yo estoy más de acuerdo es con el tema de los judaizantes. Hay una escritura en el Antiguo Testamento en Números que habla de una espina en el costado, refiriéndose a una población que iba a ser como una espina en el costado del pueblo de Israel. Y cuando Pablo se refiere a esto, se refiere a algo como que lo atormenta, que no lo deja estar en paz. Y le dice a Dios, quítame esto, que estoy cansado. Todo lo que necesitas es mi gracia. Mi gracia. Interesante, ¿no? Interesante cómo Pablo lidió con las dificultades en su cristianismo. Es evidente que si Pablo es fortalecido por Cristo es porque, lógicamente, Cristo es mucho más fuerte que él. Lo que denota indiscutiblemente la profunda dependencia de Pablo en el Señor y en su poder. Es Cristo quien nos fortalece en la medida en que dependemos de Él. Como Él mismo lo dijo en Juan 15, sin Él, es decir, Cristo, no podemos hacer absolutamente nada. Nuestra fortaleza espiritual depende de la fortaleza de Cristo en nosotros, de su poder, de su señorío. Y eso son más que emociones, hermanos y amigos. Así es. Las emociones apelan siempre a un estado de ánimo. Y tu estado de ánimo depende incluso del clima. Hay gente que se pone mal cuando amanece lloviendo. ¿En serio? Y si hace sol es como ese farmatón. El sol con farmatón. Sin sol, farmatón. Una cosa así. Mucha gente es así. Pero esto es un llamado a ser gobernados por nuestro propio clima. A tener por dentro nuestro propio clima. Y la única forma de estar en paz, aún en medio de las situaciones difíciles, de ser fuerte, aún en medio de situaciones muy difíciles, es siendo fortalecidos por el Señor. Sí. Es la única forma. No encuentro otra manera, porque la Biblia no me da otra manera. El tema en el que nos encontramos hoy en día como cultura, incluso la predicación contemporánea, tiene un contenido más emocional que espiritual. Mucho de lo que hoy se enseña y se predica es precisamente a no sufrir y a no enfrentar el sufrimiento. Ahora, solamente a veces mi pregunta para ellos es: ¿cómo hacemos para quitarnos del sufrimiento en medio de un mundo que es caído espiritualmente? ¿Cómo? Sin que tú lo busques, muchas veces el sufrimiento llega a tu casa, las situaciones difíciles llegan. ¿Qué vamos a hacer frente a ese hecho? Buscar fortaleza en la gracia de Dios, en su poder, porque su poder, su gracia y su poder se demuestran mejor en nuestra debilidad. Pero mucho de la propuesta hoy es que todos los obstáculos que se interfieren en nuestro camino se tienen que quitar. Todo. Y hoy estamos educando a nuestros hijos de ese modo. No le pida tender la cama al niño porque se hernia. Esa cobija pesa mucho.
No lo dejes lavar el plato que le da dermatitis en las manos con ese jabón. Y tenemos muchachos que les cuesta mucho trabajo asumir una responsabilidad. Así es. Incluso en trabajos muy importantes. Hoy hay muchachos con maestrías, 2 maestrías, doctorado, postdoctorado y jugando Tetris en el trabajo. O juegos de los que hay por ahí. Yo digo Tetris porque es de mi época. ¿Sí me explico? Pero no sé qué hay ahorita porque como yo no me la paso en eso. Pero bueno, hablen con personas que tienen esas personas a cargo y se van a dar cuenta cómo hoy es tan difícil que un joven con toda esa capacidad asuma la responsabilidad. ¿Por qué? Porque desde la cuna no se les enseñó a asumir responsabilidad. Tenaz. Entonces hoy tenemos muchachos que no tienen la capacidad, muchos, no todos, algunos, de enfrentar una situación difícil. No tienen la menor idea cómo enfrentarla. No tienen la menor idea. Porque no se nos enseñó y no se les enseñó a enfrentar esas dificultades. Hoy el pelado está aburrido. Ay, ¿qué hacemos con el niño que está aburrido? Y todos, desaburrámoslo. Entonces, que se desaburren solito. Yo me acuerdo cuando yo estaba aburrido, jugaba Tetris. Oh, yo salía a la calle a ver quién estaba por ahí. Juguemos algo. O me iba a caminar o alguna cosa rara, pero pues a mí me tocaba desaburrirme porque créanme que mi abuelita no estaba pensando en el negocio de desaburrirme. Si yo le decía a mi abuelita estoy aburrido, ay, ella tenía la manera de desaburrirme. Vea el oficio, vaya a brillar el piso. Y no me dejaba usar la brilladora. No, porque eso queda mal, por las esquinitas no cabe la brilladora, toca con el pie. Y en esa época eran esos cuartos donde había que virutear. No, la cosa más aburrida de esta vida era virutear. Viruta, para los que no saben. No sabemos eso. Ay, no sabemos. No, eso es Viruta era como una esponja de alambre, pero grande. La ponían en el piso y comenzaba a hacer esta operación. O sea, que si alguien necesitaba, de verdad, yo me acuerdo que eso era mero ejercicio. El que tuviera problemas de cadera, ahí lo solucionaba. Y eso era con ambas piernas, ¿no? La brillada era por la misma. Entonces, claro, si yo le decía a Marlita, estoy aburrido, yo ya sabía que me correspondía ese día. Entonces yo me desaburría solito. ¿Sabes qué me enseñó eso? Asumir responsabilidad. Aunque no lo crean, el hecho simplemente de asumir la responsabilidad de tener un cuarto limpio te ayuda a enfrentar la vida con responsabilidad. Hoy queremos cambiar el mundo y muchos muchachos quieren cambiar el mundo de una manera poderosa, pero no han podido cambiar sus cuartos. Impresionante. Entonces, creo, y tomando la convicción de Pablo, necesitamos buscar nuestra fortaleza en el Señor. Amén. Lo segundo en lo que Pablo fue fortalecido por el Señor fue porque lo consideró digno de confianza. Imagínate ser considerado digno de confianza por el Señor. Lo consideró digno de confianza. Y 3, porque lo designó para su servicio. Estas 3 cosas absolutamente importantes, a pesar de que anteriormente era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, eso era para Pablo antes de conocer a Cristo. Es decir, Pablo da gracias por lo que recibió de parte del Señor, a pesar de que no lo merecía. Pablo nunca se vio como un merecedor del amor de Cristo por algo en él.
Pablo siempre fue consciente de que Jesús lo amó a pesar de lo que él era, no como él era. Esa es una teología que tiene que salir de nuestras cabezas. Dios no nos acepta como somos, ojo a eso. Solamente aceptó a una persona como era, amó a una persona como era, y ese fue Jesús. A los demás nos amó a pesar de lo que somos. Eso nos pone en perspectiva quién soy. Y no merezco lo que yo recibo. Eso realmente es gracia. Si yo no entiendo la gracia de esa manera, siempre voy a encontrar en la gracia un permiso para pecar y no una oportunidad de arrepentirme. Porque eso es la gracia. Pablo persiguió a la iglesia, que virtualmente era como perseguir a Cristo mismo. Pablo describe el tipo de hombre que era antes de ser un cristiano, alguien completamente indigno de merecer algo. Pablo mismo confiesa que Dios tuvo misericordia porque era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Además afirma que la gracia de Dios se derramó con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Todo esto a pesar del tipo de hombre que era y de su terrible pecado contra Cristo y evidentemente contra su iglesia. Estas son palabras de alguien profundamente agradecido por la bondad y la misericordia de Dios. Yo siempre he pensado por qué Pablo fue tan fiel. A pesar de todo lo que vivió, ¿por qué fue un hombre tan fiel? ¿Sabes por qué? Porque a diferencia de nosotros, él verdaderamente entendió lo que era la gracia. Él sabía de dónde había salido, el tipo de hombre que fue, y siempre entendió que no mereció nada y no merecía nada del Señor, que todo lo que él recibía realmente era ganancia. Y eso lo mantuvo fiel. Oye, ¿sabes qué? Gracias Dios. Pero paradójicamente, una vez nos hacemos cristianos, llegamos a un punto en nuestra vida que pensamos que merecemos. De verdad. Y hoy en día es mucho así. Por eso el famoso reclama, decreta. Es por eso. Es una muy pésima comprensión de lo que es la gracia. Cuando tú entiendes que no mereces nada y que a pesar de lo que eras, el Señor te salvó, siempre vas a estar agradecido aún por un vaso de agua. Así es. Hoy no. Me tienes que dar. Tú me prometiste. ¿Qué te prometió? ¿Salvación? Nunca te prometió plata. Nada de eso. Pero esa teología que está por ahí hoy ha hecho tanto daño, incluso más daño al interior de la iglesia de lo que hizo Satanás con la persecución después del tercer siglo. Eso ha destruido más la fe que lo que hizo Satanás con la persecución. Porque al menos la persecución, al menos cuando hay persecución, piensas más profundamente en tu fe. Cuando te persiguen, vas más a las escrituras. Cuando te persiguen, quieres conocer, entender más qué fue lo que vivió Jesús y la iglesia en su momento más oscuro y más difícil. Pero cuando no, cuando estás absolutamente cómodo y cuando crees que mereces todo, dejas de entender y te desanimas fácil. Y eso es un gran problema. No le pega al niño. ¿A la niña? Ay, perdón. Y lo cierto es que no se nos puede olvidar de dónde nos sacó Dios. Pablo jamás se olvidó de cuál pasado fue rescatado. Compartir este tipo de cosas de ninguna forma estaba motivado por alguna clase de vanagloria u orgullo personal en Pablo. Era más bien un acto de acción de gracias en virtud de la bondad y misericordia de Dios para un hombre que en realidad solo merecía castigo. Si somos cristianos, debemos pensar de esta forma. En ningún momento se nos puede pasar por la cabeza que somos cristianos por algo bueno que nosotros hayamos hecho. Somos cristianos
en virtud de la gracia de Dios y a pesar de lo que éramos. Lo único que merecíamos era castigo, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre nosotros en abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús, y eso es el Evangelio. Por eso les decía al principio que quien mejor comprendió, por lo menos quien más escribió respecto al Evangelio, fue Pablo. Él tiene un mayor desarrollo del Evangelio. Por lo menos hay más de parte de él escrito al respecto. Él entendió lo que es el Evangelio. Por lo menos para los gentiles, que somos nosotros, ¿no? Recuerden que Pablo fue apóstol para los gentiles. Lo segundo que vemos en el desarrollo, y que es la clave de este tema, es el mensaje digno de crédito al que se refiere Pablo. Y cómo el apóstol aplica en su propia vida el Evangelio en primera mano. Pablo continúa afirmando en conexión con lo que expuso anteriormente, que este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Cuál mensaje? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Este, podríamos decir, es el corazón del Evangelio. Este es el mensaje digno de crédito. Este es en verdad el mensaje del Evangelio. No es otro. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Vamos a Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí Jesús resume el objeto de su misión. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Y Pablo se reconoció no solo como pecador, sino como el peor de los pecadores, a fin de que en él Jesús mostrara su infinita bondad. Y de hecho fue así. Cuando la iglesia, mis queridos amigos y hermanos, predica un mensaje distinto, está dejando de ser iglesia. Porque el mensaje que vino a predicar Jesús fue ese. La razón de la Navidad es esa. Y Pablo lo entendió perfectamente. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y en mí, el peor de los pecadores, el mismo Jesús dice, Cristo vino, yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Juan 3, 16, 17 habla exactamente de lo mismo. Pero fíjense lo que yo les hablaba al principio. Estamos tan permeados por la cultura que pensamos que la Navidad es la recreación de un pesebre. La Navidad no es eso. La Navidad, la natividad, es que Dios se hizo hombre, encarnó en un ser humano, mostró su gloria en la encarnación, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es en esencia el corazón del Evangelio. Y cuando eso deja de ser la predicación, entonces deja de ser Evangelio y deja de ser iglesia. Porque el mensaje del Evangelio no va a tus emociones, ojo, va a tu conciencia. Cuando Él dice, vino a salvar a los pecadores, ¿de qué está hablando? De adentro de nosotros, de lo que realmente nos puso en problemas con Dios, nuestro pecado. El mismo Pablo dice, yo antes era un blasfemo, yo antes era una persona que no era digna de la misericordia ni de la gracia del Señor, pero Él tuvo misericordia. Él vino a salvar a los pecadores.
y él se reconoce como pecador. Ahora, eso también pone una condición particular. El evangelio no es para el que se cree bueno. Si tú te crees bueno, el evangelio no es para ti. Si tú crees que eres buena persona, si tú crees que eres buena gente, que no le haces mal a nadie, ¿sí? Entonces el evangelio no es para ti. Porque según esto, el evangelio, Jesús vino a salvar a los pecadores. Por consiguiente, si yo no me reconozco como pecador, como lo hizo Pablo, entonces el evangelio no va a poder tener ningún efecto sobre mí. Porque el mismo Jesús dijo: yo no vine a justos, sino a pecadores. Y es lo que hoy en día nos han tratado de convencer de que somos buena gente. Lo que pasa es que la sociedad nos corrompió. De que, pues sí, necesitamos ir a la iglesia y orar y hablar con Dios, pero realmente somos buena gente. Hoy difícilmente se predica esta necesidad profunda de que nos reconozcamos como pecadores. Que realmente nuestro pecado es un problema. Y que Jesús precisamente vino a eso. A rescatarnos de la vida absurda, como dice Pedro, que heredamos de nuestros antepasados. Su misericordia vino a nosotros para que pudiéramos ser ejemplo del poder del evangelio. Pablo habla como un hombre transformado, como un hombre regenerado, justificado y santificado. Habla como un hombre lleno del Espíritu Santo, como alguien verdaderamente convertido. La gente a nuestro alrededor necesita observar que el poder del evangelio es real, porque fuimos transformados de la misma forma que Pablo fue hecho. Que no somos los mismos, que algo pasó y que nuestra vida pasó de la oscuridad a la luz, que dejó de ser del mundo para estar escondida con Cristo en Dios. Necesitan ver nuestra luz brillar para que honren a Dios y se conviertan verdadera y profundamente al evangelio, de la forma en la que Pablo lo describe en su propia vida. De modo que nuestro testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida es importante para nuestra familia y para las personas que nos ven. Lo que hizo Dios, ¿de dónde nos sacó Dios? De lo basal que nos sacó. Eso es importante que la gente lo sepa. Pero que efectivamente nos convertimos. Que nos convertimos. Necesitamos realmente convertirnos al evangelio. Oye, hay mucha gente que habla del evangelio, pero que no se ha convertido al evangelio. Venir a una iglesia no te hace un cristiano. Lo que te hace un cristiano es que tú te conviertas al evangelio. Que tú te reconozcas como pecador, que reconozcas tu necesidad de arrepentimiento y que te vuelvas a Dios. Esto es en esencia lo que es el evangelio. No nos hacemos cristianos por asistir regularmente a una iglesia. Hay muchas falsas doctrinas por ahí circundando. No, nos hacemos cristianos cuando realmente nos convertimos al evangelio. Si no reconocemos esa necesidad, entonces no estamos entendiendo el evangelio. Simplemente asistimos a la iglesia y es chévere cada domingo, qué rico ir a la iglesia, saludarnos los 3 minutos, bacano. Y más allá de eso, ¿qué? Necesitamos volvernos al evangelio y demostrar que realmente nos hemos convertido al evangelio. La gente necesita ver eso. Miren, yo se los he dicho muchas veces. Yo no creo que la gente nos critica por criticarnos. No, mira, la gente tiene la esperanza, guarda la esperanza de que hayan verdaderos cristianos. Y cuando tú dices que eres un cristiano, la gente se llena de esperanza de saber eso. Pero cuando ve que no vives como un cristiano, realmente se decepciona. Porque esa esperanza se le frustró. La gente realmente está buscando ver cristianos que crean en el evangelio.
Cuando nosotros no vivimos conforme al Evangelio, yo siempre he creído que la forma como Satanás estorba el Evangelio para que otras personas lo vean. Claro, el mayor pecado de nuestra sociedad contemporánea es la incoherencia. Decir algo que no vivimos y hacer algo que no está en las Escrituras. De hecho, estaba hablando esta mañana, pasando un tiempo con un hermano, y él me comentaba de una persona que conoce que dice que es cristiana, pero tiene relaciones sexuales con su novio, que no es cristiano. Y según ella eso está bien. ¿En serio? Eso es pecado. Como dijo Jesús, si la luz que hay en tus ojos resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. Si la luz que nosotros decimos tener es oscuridad, imagínate cómo será la oscuridad. Estamos en Navidad y a mi juicio es la época más oscura del año. Piénsalo mañana, después del 24, las noticias. Lee las noticias el 25 para que vean la cantidad de muertos el 24, la cantidad de riñas, la cantidad de borrachos, la cantidad de pólvora, de quemados, de gente. Y eso es Navidad. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido que el Evangelio es más que ese tipo de celebraciones. Que el Evangelio, que la razón de la Navidad tiene que ver con un hombre que murió por nuestros pecados, que nació en este mundo para morir por nosotros. Dios haciéndose hombre, encarnando en un ser humano, para luego morir en una cruz por nosotros. Eso es el Evangelio. Eso es lo que necesitamos entender. Pero la gente necesita ver eso en la iglesia, porque la iglesia es el plan de Dios para la evangelización de este mundo. No es solamente para venirnos a reunir y tener una celebración increíble, no es solamente eso. Necesitamos ser iglesia fuera de aquí. Aquí solamente venimos a entrenarnos. Pero necesitamos ser iglesia fuera de aquí. Llevar el mensaje del Evangelio, no solamente en lo que decimos, sino en lo que vivimos. Y poder encontrar a la gente, mira, yo era así, ya no soy así. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que murió por mis pecados, que me salvó, que su misericordia se hizo realidad en mí, que a pesar de lo que yo era, me salvó. Mira, eso, cuando tú lo compartes a la gente, hace la diferencia. Pero si tú dices, yo soy un cristiano, pero vives como el peor de los paganos, mejor no hables. Mejor quédate callado. Necesitamos ese tipo de coherencia, hermanos, porque el cristianismo está en peligro. Créanme, hoy menos gente nos cree. Hoy menos gente piensa que el cristianismo es una verdadera solución para los problemas que tenemos al frente. Hay otras alternativas espirituales. ¿Por qué? Porque como cristianos hemos sido negligentes en realmente llevar el Evangelio de la forma que es. Hemos sido perezosos. Perezosos. Necesitamos conocer nuestra fe, necesitamos profundizar tanto que la gente pueda ver, mira, ¿sabes qué? Yo era este tipo de persona y la gracia de Dios me transformó tanto que te lo quiero compartir para que tú lo conozcas, para que tú sepas de qué se trata esto. Hay hermanos aquí que han pasado por cosas durísimas en su vida y ahora viven vidas y dicen, wow, Dios se está glorificando en ti, hermano. Dios realmente está haciendo una obra poderosa con tu vida y con lo que está compartiendo. Pero somos tan pocos, y no quiero decir que seamos los únicos, pero realmente hay tan pocos. Hay demasiado cristianismo cultural y yo personalmente me siento agotado de eso. Hay
tanto cristianismo cultural, tanto cristianismo de domingo, tanto cristianismo de banca, que yo me pregunto permanentemente, ¿qué vamos a hacer? El mundo avanza, crece, se desarrolla y crea nuevas formas de hacer el mal. Y nosotros simplemente estamos viendo pasar la película, sin hacer mayor cosa. Nos distraemos tan fácilmente. Dejamos de leer nuestras Biblias por semanas y pensamos que no va a pasar nada. Dejamos de orar por semanas y pensamos que no va a pasar. Dejamos de venir a la iglesia, no, todo bien, mira, no me ha pasado nada, yo estoy bien. Espera a largo plazo. Solamente dale tiempo para que veas el desastre. Solamente espera. Es cuestión de tiempo. El mal no descansa. El mal no duerme. El mal no toma vacaciones. El mal siempre está trabajando. Aun cuando tú duermes. O cuando van a robar los ladrones. De noche. Cuando todos estamos dormidos. Entonces, creo que es importante que nosotros observemos esto con mucha mayor profundidad. Al final, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 18: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelee la buena batalla y mantengan la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mira el encargo que Pablo le hace a Timoteo: que pelee la buena batalla. Que pelee la buena batalla. Esto es una guerra. Y es una guerra por nuestras almas. Eso es lo que está en juego. Es una guerra por nuestros corazones. Es una batalla que tiene que ver con lo más preciado, que es nuestra salvación y la salvación de los demás. No es solo dinero, no es solo materialismo, no es simplemente posición económica, es una guerra por nuestras almas. Y Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla y mantén la fe y una buena conciencia. Una buena conciencia. Luego dice: algunos, por no hacerle caso a su conciencia, han fracasado en la fe. Mira, tu conciencia, si eres un cristiano, está guiada por el Espíritu Santo, y tu conciencia siempre te va a llevar a obedecer la verdad. Escúchala. Escúchala. Si tu conciencia te dice: no prendas el televisor a esta hora, no lo prendas. Si tu conciencia te dice: no aceptes invitaciones de esa muchacha, no la aceptes. Si tu conciencia te dice: voltea a mirar para otro lado, voltea a mirar. A veces la conciencia toma forma de esposa. Y ella dice: no voltees a mirar para allá. Ok, ya entiende uno, ¿no? Ya se miro para el frente. Claro. Tu Biblia es importante porque tu Biblia afila tu conciencia. Porque la Biblia no solamente te perfila en cuanto a lo moral, la Biblia te educa en cuanto a lo espiritual. Y la lucha que tenemos en el mundo no es simplemente moral, es una batalla espiritual. Entonces yo necesito estudiar mi Biblia para entender el mundo en el que estoy. ¿Ustedes cómo creen que yo les digo estas cosas? A mí no se me ocurren el domingo por la mañana. Yo tengo que orar: Dios, ayúdame a entender el mundo en el que estoy. Voy a mi Biblia, voy a la historia de la iglesia y trato de entender el contexto en el que nos encontramos. Y a mí me preocupa. Yo no sé si yo a veces pienso: ¿será que soy el único que veo este desastre?
¿Será que soy muy fatalista, muy exagerado? ¿No? ¿Será que estoy prendiendo el botón de pánico antes de tiempo? ¿Qué es lo que me está pasando? Porque a veces realmente, hermanos, se los confieso y amigos, se me convierte en un dilema, en un conflicto muy fuerte cuando veo todo lo que veo. Y no es que tenga apariciones ni visiones ni nada de esas cosas. Simplemente veo el estado de las cosas y digo, esto está difícil. Está complicado. Muy complicado. Y entonces pienso, bueno, ¿será que soy el único que lo veo? Evidentemente no. Pero todas estas conductas, ¿qué es lo que busca el proyecto de secularizar la sociedad? Que se normalice. ¿Quién es la traba para lo moral en esta sociedad? La iglesia. Este libro. Es una traba. ¿Sí me explico? Esto es lo único que ha podido detener las pretensiones, por ejemplo, de la cultura LGTBI, la ideología de género, todo lo demás. Ahora, tampoco lo han sabido proponer en muchos casos. Pero la única forma en que nosotros podemos enfrentar este mundo es haciendo caso a nuestra conciencia, manteniendo la fe y la buena conciencia, y una conciencia guiada por el Espíritu Santo por medio de la palabra. Eso es importante. Si nosotros no ejercitamos eso, si nosotros no hacemos eso, solamente contéstenme una pregunta: ¿qué clase de conversaciones van a tener ustedes con sus hijos? ¿Acerca de qué? O con su esposa, o cuando estén estudiando la Biblia con alguien, ¿cómo van a responder a los dilemas? ¿Cómo les van a responder a sus hijos cuando les pregunten, hijo o papá, demuéstrame que Dios existe? Llamaba a un amigo. Esas son conversaciones entre papá e hijo. ¿Sabes quiénes necesitan más de nosotros hoy en día? Los jóvenes. Me siento orgulloso de los jóvenes que se han subido acá. Amén. Orgulloso. Esos muchachos son como mis hijos. Y me han tenido que escuchar estos últimos 2 años la cantaletica. Pero estoy orgulloso de ellos porque han asumido con tanta responsabilidad su fe. Con tanto compromiso. Con lo que decía Danilo me impactó. Yo antes no veía la cruz así, pero ahora qué triste que no la veía así. Estos muchachos están asumiendo una responsabilidad muy fuerte. Ellos necesitan hombres espirituales a su lado que los animen, que los aconsejen con sabiduría, que los apoyen, no que los critiquen. De eso ya tienen bastante en la universidad. No estamos para eso ahorita. Que los animen, que si los vamos a reprender, los vamos a corregir por algo, lo hagamos con objetividad, no con críticas. Estos pelados no sirven, pero para nada. Así son muchos hoy en día. Mire cómo estás asociado, jóvenes, vea, es que esto lo tienen así los jóvenes. ¡Mentira! Nosotros les dimos este mundo. Somos nosotros los responsables. Yo decidí asumir la responsabilidad mía con los jóvenes. Por eso estoy al frente del ministerio universitario. Decidí asumirlo. ¿Qué vamos a hacer los demás? Necesitamos hacer eso. Para el año 2100 van a haber 51 países que van a desaparecer por algo que se llama el invierno demográfico. Eso significa que estos 51 países van a desaparecer por falta de población. Necesitamos asumir realmente la responsabilidad que tenemos con este mundo. En eso consiste la gracia, amigos. Y Pablo entendió la gracia de esa manera, y la gracia era lo que lo fortalecía. Pablo mismo dijo que la gracia traía salvación, pero que también le enseñaba a rechazar la impiedad y los deseos mundanos. Entonces, nuestro concepto de la gracia tiene que estar encriptado y derivado de lo que la Biblia dice.
no de lo que nosotros pensamos. Muchas gracias, muy amables.